La semana pasada, aquí en este programa, hice un par de comentarios sobre el Opus Dei y el motu proprio del Papa Francisco y, claro, como era previsible, me llovió torrencialmente, caca graneada, por parte de simpatizantes o miembros o adherentes al Opus Dei. Bueno, estos simpatizantes y opus lovers, o gente vinculada a la obra, me han dicho pero de todo, ¿no? Resentido, ignorante, caviar, rencoroso, odiador, malo, perverso, que me voy a condenar en el infierno y cosas por el estilo. Como sea, como advertí, luego de esta recategorización del Opus Dei por parte del Papa argentino, dije que se iban a comenzar a visibilizar con mayor fluidez denuncias de todo tipo que acusen a esta institución. Y fíjense, yo pensé que me iba a esperar un poquito, pero no. Hoy día, hoy día, en las páginas de Religión Digital, que es el portal español sobre temas eclesiales más importantes de España, y el diario.es, que es el portal periodístico más importante del país ibérico, se hizo pública una carta del prelado del Opus Dei, el señor Fernando Ocaris, en la que relativiza un caso de abuso sexual perpetrado por uno de sus numerarios. Para los que no están familiarizados, ¿qué cosa es un numerario? Un numerario es una suerte de laico consagrado, ¿no? De profeso perpetuo que vive en comunidades del Opus Dei. El caso que aludo tiene que ver con la condena al profesor numerario José María Martínez Sanz en el colegio Gaztelueta de Bilbao, un colegio ficho, un colegio pituco que tiene el Opus Dei y que maneja en Vizcaya, en el País Vasco. Este caso llegó a los tribunales hace varios años, no es un caso nuevo, ¿ya? En noviembre de 2018 se le condenó a 11 años de prisión al profesor del Opus Dei, al señor Martínez Sanz. Con apelaciones y todo, idas y vueltas, se le redujo la condena a solamente 2 años de prisión, suspendida, o sea, no efectiva, pero lo cierto es que la justicia española lo consideró culpable. Hay una condena, hay una sentencia, ¿no? Uno puede disentir de la pena, o sea, de hecho, a mí me parece una pena ridícula para un caso como el de que estamos comentando, donde el numerario del Opus Dei se ha documentado, abusó sexualmente de un menor del colegio en su oficina, en el colegio Castelueta de el Opus Dei. Los abusos contra el entonces menor de edad habrían ocurrido entre los años 2008 y 2010. Se trataría de varios abusos y de una agresión sexual en la oficina de este profesor numerario, José María Martínez Sanz, conocido entre sus amigos como Chema, como llaman los vascos a quienes se llaman José María, ¿no? Bueno, yendo al tema, ¿no? Al asunto de fondo, la víctima del numerario del Opus se llama Juan Cuatrecasas Cuevas. Actualmente tiene unos 26 años y habría sido abusado cuando tenía entre 11 y 13 años. 11 y 13 años, un niño. Bueno, Juan
Cuatrecasas Cuevas concedió una entrevista a eldiario.es recién en octubre del 2020 porque antes no se sentía preparado para una cosa como esta. Incluso el propio juicio fue dificilísimo para él, ¿no? Ahora, déjenme hacer una brevísima digresión y compartir con ustedes que en febrero del 2019, en el marco de la cumbre antipederastia que se llevó a cabo en el Vaticano, que estuve ahí, en febrero del 2019, conocí a este muchacho, a Juan Cuatrecasas Cuevas, y conocí a su padre, Juan Cuatrecasas Azúa. Si me preguntan, el chico en ese momento era como una sombra de sí mismo, como un fantasma, estaba golpeado por el asunto, como su padre, aunque su padre era en ese momento una de esas personas que de corazón grande, entrañable, pero a la vez muy tosudo, muy corajudo y muy indignado con lo que había pasado con su hijo, ¿no? Pero el chico sí era como, y con razón, se le notaba como incapacitado para hablar sobre lo que le había ocurrido. Ya en ese momento fue un esfuerzo muy grande para él participar en las marchas y eventos y concentraciones sobre el tema de los abusos sexuales a menores por parte de religiosos en el contexto de esta cumbre antipederastia organizada por el Papa Francisco y Monseñor Charles Scicluna. A lo que iba es que Juan Cuatrecasas padre ya en ese momento estaba comenzando a surgir como una figura importante, como un activista importante en España, al punto que hoy por hoy es uno de los más reconocidos de España. Hago esta digresión para que se note lo que le debe haber costado a Juan Cuatrecasas, hijo, llegar a una entrevista después de mucho tiempo, ¿no? Fue la primera vez, reitero, que hablaba ante un medio, ante eldiario.es. Para que tengan un dato, ¿ya? Para que tengan un dato, el miserable numerario de Marras, este profesor del Opus Dei, cuando se produjeron los abusos, incluso propició un clima de bullying contra el chiquillo por parte de sus compañeros. El pobre Juan hijo, como consecuencia del trauma, que ha sido un trauma prolongado, ha perdido años de estudio, los ha invertido en terapia, para luego retomar sus estudios en la universidad, donde está actualmente. Pero claro, como fácil han sido entre 4 y 6 años perdidos como consecuencia de este trauma producido por el profesor del Opus Dei. Por eso a todos los que han sufrido cualquier tipo de abuso, siempre les digo, hagan terapia con un profesional, ¿no? Porque siempre algunos me cuentan, no, pero yo tengo ya ahora un cura jesuita, salesiano, claretiano, no sé qué, que es súper buena onda, me escucha, me entiende, me comprende, me confiesa, ya, qué bacán. Eso si quieres hacerlo de forma complementaria, pero no ningunees la ayuda profesional, que es más importante que la otra, que el espiritual, entre comillas. Pero volviendo al caso de Juan Cuatrecasas, hijo. La entrevista que él da, en mi pequeña opinión, no tiene desperdicio. Porque exhibe claramente, nítidamente,
el trato típico, pero típico, que recibe una víctima de abuso sexual por parte de sus agresores religiosos, ¿no? Además de la iglesia y además de la justicia civil. Los padres de familia del colegio del Opus, para que tengan una idea, emprendieron una campaña de acoso y derribo en un blog que armaron para atacar a Juan Cuatrecasas, hijo, de una manera asquerosa, pero asquerosa. El colegio del Opus Dei financió la defensa del pederasta. El colegio Gaztelueta del Opus Dei además hizo que los alumnos de la promoción de Juan Cuatrecasas firmaran sendos comunicados de apoyo al abusador sexual. Lo mismo hicieron exalumnos del colegio, por supuesto todos promovidos por gente del Opus Dei o profesores del colegio del Opus Dei, ¿no? Con firmas notariales y toda la parafernalia. No solamente eso, sino que simularon una investigación que, adivinarán, no llegó a nada. No llegó absolutamente a nada. El colegio de la obra, el colegio del Opus, de igual forma, querelló a un medio de comunicación que simplemente publicó información sobre el caso. Que es la típica también, ¿no? Atacar al mensajero. Por supuesto que esa querella ya fue archivada hace rato. Y la Iglesia Católica de España, no faltaba más, solamente hizo la finta de una investigación que tampoco llegó a nada. Y la justicia civil empezó muy bien en el País Vasco, pero la Suprema, sin escuchar al denunciante, en este caso al abusado, Juan Cuatrecasas Cuevas, le rebajó la pena al numerario abusador. Es decir, una vez más se impuso el mensaje de la impunidad, una vez más, en los casos de pederastas religiosos. Juan Cuatrecasas, hijo, ha tenido actos suicidas en más de una ocasión, presenciados por su madre. En la entrevista del 2020, lo que más reclama este chico es el reconocimiento de lo que pasó. Nada más. El reconocimiento de lo que ocurrió por parte del profesor numerario, del colegio y del Opus Dei. ¿Creen que eso ha ocurrido hasta el día de hoy? ¿Con sentencia y todo? No. La respuesta es no. El padre de Juan, el otro Juan, quien es realmente alguien admirable y ejemplar, constituyó hace ya varios años la Asociación Infancia Robada, ¿no? En homenaje a su hijo, pues él considera que a su hijo le han robado su infancia y su adolescencia. Y en la dinámica, digamos, de la defensa de su hijo, se ha encontrado con más casos parecidos a los de él, de otras organizaciones religiosas, de otras diócesis. Entonces, en este segundo, la Asociación Infancia Robada es una de las que más solvencia tiene en España en materia de lucha antipederastia. En consecuencia, Juan Cuatrecasas, papá, es hoy en día uno de los referentes de la lucha contra la pederastia religiosa en España. En una entrevista pasada sobre este caso,
decía: insultar a una víctima de pederastia para mí es un delito. Nos hemos visto sometidos a una estrategia de acoso y derribo. Se refiere al blog del colegio, ¿no? Contra él y contra su hijo. Y dice: no me voy a ir de este mundo hasta que reconozcan lo que le pasó a mi hijo. Hablan mucho de pecados y no hay mayor pecado mortal que tratar así a un niño. Juan Cuatrecasas, padre, le solicitó en su momento al Opus Dei, en una carta, que le pida perdón a su hijo y que reconozca lo que le hicieron. Y que dejen de revictimizarlo en el blog creado deliberadamente para atacar a Juan Cuatrecasas, hijo y padre. A manera de paréntesis, ¿eh? Save the Children calificó el caso de Juan Cuatrecasas, hijo, como un antes y un después en el tratamiento de los delitos de pederastia en España. O sea, estamos hablando de un caso modélico en el que el Opus Dei se ha portado como el culo, para decirlo así cortito y en castellano. La carta que le envía el Opus Dei a Juan Cuatrecasas, padre, tiene fecha del 2 de mayo del 2022. Pero, ¿qué creen? Recién le acaba de llegar hace muy poco. Y es de mayo. Según esgrime el Opus Dei, por un problema en correos, ¿no? Entonces, detectaron ese problema en correos y se la mandaron recién por email. No se les ocurrió antes enviarlo por email. Lo hacen recién después de la recategorizada y bajada de tierra del Opus por parte del Papa Francisco. En fin, ¿qué dice la carta de el prelado, el superior del Opus, Fernando Ocaris? Esta ha sido publicada hoy día, completa, por el diario.es y por Religión Digital. Aquí está la cartita de mayo de este año que le acaba de llegar a Juan Cuatrecasas, padre, y que ha sido publicada hoy en dos medios importantes españoles. Roma, 2 de mayo 2022, estimado señor Cuatrecasas, a pesar, la carta la firma Ocaris, el propio prelado del Opus, a pesar de que la judicialización y la mediatización de un caso tan complejo como este suele complicar las relaciones humanas, deseo en primer lugar manifestarle cercanía. Como bien sabe, tanto el Colegio Gaztelueta como un representante de la Santa Sede sacaron unas conclusiones que no se corresponden con las de la justicia civil. En todo caso, una vez que la justicia civil se ha pronunciado, solo queda aceptar la verdad judicial sin más consideraciones. O sea, sugiere que independientemente de las investigaciones truchas que haya hecho el propio Opus Dei y la Congregación para la Doctrina de la Fe o la instancia a la que aluda este señor Ocaris, dice que al final lo que vale pues ya es la verdad judicial, ¿no? Bueno, pues la verdad judicial ha condenado pues al profesor Numerario. Continúa. Si la prelatura, o sea, Fernando Ocaris, el superior del Opus, no ha hecho manifestaciones públicas acerca de la sentencia, ha sido por un deseo de respeto hacia la verdad judicial, sin poner de manifiesto los defectos procesales en el juicio. ¿A qué viene esto? Ya hay una sentencia. Y continúa. La decisión de evitar otros pronunciamientos públicos ha sido precisamente el modo de manifestar respeto hacia su hijo Juan. Y le pido perdón si ha podido ser interpretado de otro modo. Reitero una vez más lo señalado arriba. Todos debemos acatar la sentencia.
Tal y como solicita en su carta, he invitado a las autoridades del colegio a que cierren el blog que han utilizado en estos años para responder a las demandas informativas sobre el caso, una vez que la justicia civil se ha pronunciado. A responder. Lo que han hecho ahí es agredir, atacar, revictimizar. O sea, ni siquiera es capaz de decir las cosas por su nombre. Volvemos a la carta del Opus. Aprovecho para informarle que la postura del Opus Dei en materia de abusos sexuales es la que se expresa en las directrices que dio mi predecesor en el 2013, bla, bla, bla. Tenga la seguridad de que le aprecio y de que deseo lo mejor para usted y toda su familia y muy especialmente para su hijo Juan. Con un saludo respetuoso, Fernando Ocaris, prelado del Opus Dei. Ni una puta frase de perdón ni de reconocimiento a Juan Cuatrecasas Cuevas. ¿Ah? ¿Qué tal? Me van a disculpar hoy día, pero hoy día me han dicho varias cosas los simpatizantes del Opus. Bueno, pues agárrense bien porque aquí la cosa sigue. De acuerdo a la carta, lo único con lo que ha cumplido el prelado del Opus Dei es con el blog. El blog ya no existe. Ya. Pero el perdón y el reconocimiento de lo que le hicieron a este chico no está ni siquiera entre líneas. Bueno, entre líneas sí, sugieren que es una víctima, pero no lo reconocen como tal, por soberbia, por arrogancia, por negacionismo, qué sé yo. Pero eso es ser miserables, me van a perdonar. Bueno, hoy día, hace un rato, Religión Digital le hace una entrevista a Juan Cuatrecasas, padre, fundador de Infancia Robada, sobre la carta de Fernando Ocaris, publicada en el diario.es y también en Religión Digital. Y señala Juan Cuatrecasas, la carta de Fernando Ocaris es muy negativa. Ni una sola mención a una petición de perdón a la víctima y superviviente de abusos sexuales continuados a manos de un delincuente numerario del Opus Dei, condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo, por la Audiencia Provincial de Vizcaya y previamente por un auto de instrucción del juzgado de Guecho que lo imputó. Voy a saltearme párrafos porque la entrevista es bien larga. Debo volver a mostrar mi estupefacción cuando este señor habla de defectos procesales en el juicio. Deben de existir solo en su imaginación, dice. El recurso de amparo que el pederasta numerario solicitó al Tribunal Constitucional no fue siquiera admitido a trámite por el alto tribunal, lo cual demuestra la falsedad de sus palabras. Y ahí se refiere a Ocaris, al prelado del Opus Dei. Decir lo contrario es faltar a la verdad de un modo que puedo calificar de miserable, mezquino y además impropio de alguien que dirige una congregación presuntamente católica. Mentir no les va a salir gratis, dice Cuatrecasas. No menciona el perdón. Pedir perdón significa que se reconoce que se ha cometido una injusticia, una agresión personal e institucional por parte del agresor y sus cómplices. Eso implica el perdón, el reconocimiento del relato de la víctima. Todo lo demás es negación y violencia contra la víctima. Esta carta, indica Juan Cuatrecasas, solo aporta más dolor, es inapropiada, lacerante, inhumana y desde luego todos los que la han podido leer, incluso fuera de la familia, se han preguntado si este señor y la orden que representan tienen, aparte de una evidente falta de humildad,
un mínimo de vergüenza. Seguir atacando a una víctima y superviviente de abusos sexuales, porque esto es revictimizar, si no se han dado cuenta, seguir atacando a una víctima y superviviente de abusos sexuales después de una sentencia firme que condena al agresor es una conducta reprobable, irresponsable y muy posiblemente delictiva. Me encanta Juan Catrecasas porque siempre es sumamente claro, directo y frontal, ¿no? La falsa cercanía, que supuestamente acá, la empatía y el cariño no se deben expresar nunca mediante palabras escritas en papel mojado. Requieren sinceridad y esta se demuestra con hechos. La carta insiste en la conducta encubridora de Gaztelueta, un colegio que esconde entre sus muros muchas realidades silenciadas. Lo que Gaztelueta, el colegio, y el Opus Dei están haciendo con Juan Cuatrecasas Cuevas, su hijo, es delictivo, intolerable y demuestra que no son dignos de gozar de privilegios en la iglesia. No tienen derecho a tratar así a una víctima de abusos sexuales y a su familia. No lo tienen y por mi parte voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que en justicia reciban la contrapartida que merecen. Humberto Eco escribió que el diablo no es el príncipe de la materia. El diablo es la arrogancia del espíritu, la fe sin sonrisa, la verdad jamás tocada por la duda. El único pecado mortal que conozco es el cinismo, dice Juan Cuatrecasas. Y esas dos aseveraciones definen muy bien lo que opino sobre la carta de Ocaris y sobre el comportamiento del Opus Dei y del Colegio Gaztelueta en todos estos años de delirios, arrogancias y de mentiras. Los tribunales han hablado, dejen de mentir, dejen de proteger al pederasta, protejan a la víctima. Y le pregunta hacia el final el periodista de Religión Digital, dado que ni el Opus Dei ni el cardenal Ladaria, que es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que supuestamente debería ver estos casos, dado que ni el Opus Dei ni el cardenal Ladaria han pedido perdón, ¿cree que será el Papa Francisco quien lo haga? Y responde Juan Cuatrecasas Padre. Siempre he mostrado una confianza indestructible en el Papa Francisco. Y es así, porque yo que lo sigo a Juan Cuatrecasas en sus declaraciones, siempre ha mantenido viva una fe en el catolicismo y particularmente en el Papa, que a mí me parecen alucinantes. Creo que si alguien dentro de la Iglesia ha demostrado cercanía y empatía con las víctimas y supervivientes de abusos y violencia sexual, ha sido este Papa. Además de religiosos como Hans Zollner, O'Malley o Scicluna. Un buen amigo y compañero de la Asociación Infancia Robada, Alberto, dice, me decía el otro día tras leer la carta de Ocaris que, y cita textualmente, ¿cuánta patología mental y maldad hay en esa carta? Es una radiografía de cómo funcionan y piensan. Porque, los del Opus Dei, porque está muy bien que la justicia civil diga lo que sea. Ellos llegaron a otra conclusión. Porque lo importante no son los hechos probados en sede judicial ni lo que se estaba juzgando, que era el abuso de un menor, porque la justicia civil está ahí de pegote y hay que cumplirla, pero no es lo importante. Lo importante es su propia justicia, su propia verdad, y el que se ponga en su camino hay que destruirlo y desprestigiarlo por todos los medios, aunque la justicia civil diga que no tienen razón. La respuesta de la prelatura está por encima del bien y del mal. Oscuridad del medioevo en pleno siglo XXI.
toda la razón de este señor Alberto. Toda la razón. Y retoma, ya para terminar, Juan Cuatrecasas, y me van a disculpar la extensión, pero yo creo que valía la pena. Lo peor es que con actitudes como la carta de Fernando Ocaris no hacen nada para prevenir que sigan cometiéndose estos delitos entre sus cuatro paredes. Negacionismo maldito, lo llama. Y se refiere y alude directamente al prelado del Opus Dei. No se engañe ni pretenda que engaña a alguien. La gente sabe la verdad judicial y también la otra, la de una congregación que nunca estuvo a la altura requerida en un caso de abusos sexuales continuados a un menor en un colegio del Opus, perpetrados por un numerario delincuente y encubiertos por todo un grupo de numerarios y empleados del centro escolar, cometiendo además la torpeza de involucrar a golpe de silbato a otros alumnos con firmas notariales pagadas por el colegio, como quedó demostrado en el juicio. Querían tapar la verdad y pretenden seguir haciéndolo sin rubor, pero las máscaras, las suyas, ya cayeron. Dijo Camilo José Cela que lo malo de los que se creen en posesión de la verdad es que cuando tienen que demostrarlo, no aciertan ni una. Triste de ti, Fernando Ocaris. Triste carta. Triste carta. Demostración de cobardía y de falta absoluta de principios. Desde hoy y hasta el final, dice Juan Cuatrecasas, que cada palo aguante su vela. Ahora sí, pueden tirarme toda la mierda que quieran los Opus Lovers. Hasta mañana, si el fucking virus lo permite. ¡Chao!